La lluvia caía a cántaros cuando Rocío finalmente se arrastró a la cueva. Su respiración era un jadeo entrecortado que no tenía nada que ver con el esfuerzo y todo con el dolor que irradiaba de sus costillas. Apoyó una mano contra la áspera pared de piedra para estabilizarse. La otra se envolvió protectoramente alrededor de su abdomen, donde sabía que ya se estaban formando los moretones. Morado y azul oscuro, el color de la furia de Ricardo, el color de su vida durante los últimos 2 años. Había esperado la tormenta. Ricardo siempre bebía más cuando llovía. El whisky lo volvía cruel e impredecible, pero la tormenta también significaba que dormiría profundamente después, dándole la oportunidad que necesitaba. Esta vez no había dudado. Esta vez, cuando su respiración se había convertido en ronquidos, ella había tomado lo poco que pudo llevar y había huido. La cueva era poco profunda, apenas lo suficiente para considerarse un refugio, pero era algo. Rocío se dejó caer al suelo con un gemido que no pudo reprimir del todo. Su cuerpo protestaba con cada movimiento. Su ojo izquierdo ya se estaba hinchando hasta cerrarse. Podía saborear la sangre de su labio partido y sus costillas. Estaba casi segura de que al menos una estaba fracturada, pero estaba fuera, estaba libre, o lo estaría si tan solo pudiera seguir moviéndose el tiempo suficiente para escapar del alcance de Ricardo. La idea de que él despertara y descubriera que se había ido le provocó un escalofrío de terror en el pecho. Le había dicho con suficiente frecuencia lo que pasaría si alguna vez intentaba irse. Le había descrito con vívido detalle lo que le haría si se atrevía. Rocío cerró los ojos y trató de concentrarse en respirar a pesar del dolor. No podía quedarse mucho tiempo aquí. La cueva estaba demasiado cerca de la carretera, demasiado fácil de encontrar. Pero necesitaba un momento, solo un momento para reunir sus fuerzas. No tenía más plan que correr, sin destino, sin aliados, sin esperanza de nada, excepto distancia entre ella y el hombre que había prometido amarla, y que en cambio había convertido su vida en una pesadilla. Ricardo había sido encantador cuando se conocieron, apuesto y atento, con palabras bonitas y regalos que la hacían sentir especial. Sus padres se habían emocionado con el partido, un comerciante con su propio negocio muy respetado en la comunidad. La habían instado a aceptar su propuesta, y Rocío, con apenas 20 años y queriendo enorgullecerlos, había dicho que sí. La primera vez que la golpeó fue 3 meses después de la boda. Había quemado su cena, un accidente, nada más. Pero su mano se había abalanzado tan rápido que no lo había visto venir. El golpe la había tirado al suelo, y ella lo había mirado atónita, con la mejilla ardiendo. Él se disculpó de inmediato. Dijo que había tenido un mal día. Prometió que nunca volvería a suceder. Sucedió de nuevo 2 semanas después, y luego una y otra vez. Cada vez, las disculpas venían acompañadas de promesas y regalos, y esa sonrisa encantadora que la había engañado desde el principio. Cada vez, Rocío se decía a sí misma que mejoraría, que ella podría arreglarlo, que si solo se esforzaba más, era más cuidadosa, era mejor. Él se detendría, pero nunca se detuvo. Solo empeoró. Al final del primer año, había aprendido a moverse en silencio, a observar sus estados de ánimo, a hacerse lo más pequeña y discreta posible. Pero nada de lo que hacía era suficiente. La tormenta afuera se intensificó. Los relámpagos brillaban lo suficiente como para iluminar el interior de la cueva. Rocío se envolvió más fuerte con su delgado manto y trató de no pensar en lo que pasaría si Ricardo la encontraba. Trató de no recordar la mirada en sus ojos la última vez que se había atrevido a responderle. La forma en que sus manos se habían cerrado alrededor de su garganta, apretando hasta que su visión comenzó a nublarse. La había soltado en el último momento, riéndose del terror en sus ojos.
Un sonido desde afuera de la cueva hizo que Rocío se paralizara. Pasos pesados y deliberados a pesar de la lluvia torrencial. Su corazón golpeó contra sus costillas, enviando nuevas punzadas de dolor a través de su pecho. ¿Ya la había encontrado? ¿Terminaría todo antes de que hubiera logrado alejarse siquiera una hora? Se pegó a la pared del fondo de la cueva, haciéndose lo más pequeña posible, rezando a cualquier dios que pudiera estar escuchando que fuera solo un viajero buscando refugio de la tormenta. La figura que apareció en la entrada de la cueva era enorme, fácilmente de 1,90 m de altura, con hombros tan anchos que casi llenaban la abertura. Un relámpago volvió a brillar, y Rocío vislumbró cabello oscuro pegado a un rostro de facciones fuertes y ojos que parecían brillar en la oscuridad, no humanos. El pensamiento llegó con absoluta certeza, incluso mientras cada instinto le gritaba que corriera, pero no había a dónde correr. La cueva no tenía otra salida y la figura bloqueaba la única. Rocío trató de pegarse más a la pared. Trató de desaparecer, pero el movimiento le hizo jadear de dolor. La figura se quedó muy quieta. «Estás herida». La voz era profunda y áspera, pero había algo cuidadoso en ella, algo que hizo que Rocío se arriesgara a una segunda mirada. El hombre, y era un hombre, a pesar de su tamaño inhumano y sus ojos que captaban la luz como los de un animal, la miraba con una expresión que no podía descifrar del todo. «Aléjate». La voz de Rocío salió débil y temblorosa. «Por favor, no quiero problemas. No estoy aquí para hacerte daño». El hombre dio un solo paso dentro de la cueva, moviéndose lentamente, como si se acercara a un animal herido, lo cual Rocío supuso que no estaba lejos de la verdad. «Mi nombre es Teodoro. Solo busco refugio de la tormenta». Rocío no respondió. No pudo responder. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, esperando el golpe que siempre venía. Teodoro pareció sentir su terror porque dejó de moverse de inmediato. «Estás a salvo», dijo en voz baja. «Te lo juro, no te haré daño». Un relámpago volvió a brillar, y esta vez la luz cayó directamente sobre el rostro de Rocío. Vio la expresión de Teodoro cambiar, vio sus ojos ensancharse y luego entrecerrarse al darse cuenta de su estado. El ojo hinchado, el labio partido, la forma en que se sostenía como si cada respiración le doliera. «¿Quién te hizo esto?». La pregunta salió baja y peligrosa, teñida de una furia que hizo que los vellos de la nuca de Rocío se erizaran. Pero la furia no estaba dirigida a ella. Eso sí lo podía notar. No importa. La mano de Rocío se movió instintivamente hacia sus costillas. «Me voy. Escapando». «¿Quién te hizo esto?». Cada palabra fue pronunciada con precisión, y Rocío sintió que la temperatura en la cueva parecía bajar. Las manos de Teodoro estaban apretadas en puños a sus costados, y Rocío habría jurado ver algo moviéndose bajo su piel. Algo salvaje y peligroso. «Mi esposo». La confesión salió antes de que pudiera detenerla. «Se llama Ricardo, pero no importa. Ya me fui. Él no puede». Se interrumpió cuando una ola de mareo la invadió. ¿Cuándo había comido por última vez? ¿Ayer por la mañana? ¿El día anterior? Teodoro se movió antes de que Rocío pudiera terminar el pensamiento, cruzando la distancia entre ellos en 2 zancadas largas. Ella se encogió instintivamente, levantando los brazos para proteger su cabeza, y el movimiento lo hizo congelarse. «No voy a golpearte». Su voz era más suave ahora, adolorida. «Nunca te golpearía. Solo necesito revisar tus heridas. ¿Me permites?». Rocío bajó lentamente los brazos, mirando a este extraño que había aparecido en la tormenta como algo salido de un cuento. En la tenue luz, ahora podía ver su rostro más claramente. Facciones fuertes, una mandíbula sombreada con barba incipiente, y esos ojos eran ámbar, se dio cuenta, como miel bajo la luz del sol. «Eres un lícano».
No fue una pregunta. Ella había oído las historias. Todos las habían oído. Cambiaformas que vivían en lugares salvajes, poderosos y peligrosos. Sí, Teodoro no lo negó. ¿Eso te asusta? Todo me asusta ahora mismo. La honestidad de la respuesta pareció sorprenderlo. Pero no tú específicamente. Todavía no. Todavía no. La boca de Teodoro se curvó ligeramente, aunque no era exactamente una sonrisa. Lo tomaré como un progreso. Se agachó lentamente acercándose a su altura. Puedo oler sangre, tu sangre. ¿Me dejas ver qué tan mal estás herida? Rocío dudó. Años del control de Ricardo se debatían con la desesperada necesidad de ayuda. ¿Por qué te importa? No me conoces. No. Los ojos ámbar de Teodoro mantuvieron los suyos. Pero sé cómo se ve cuando alguien ha sido herido por el que se suponía que debía protegerlos, y sé que puedo ayudar si me dejas. Había algo en su voz, una combinación de fuerza y dulzura que hizo que las cuidadosas defensas de Rocío se rompieran. Ella asintió levemente, y sus manos subieron lentamente para examinar su rostro. Su toque era increíblemente suave. Sus dedos apenas rozaban su piel, mientras le inclinaba la cabeza para captar la luz. Tu ojo sanará, dijo en voz baja. El corte de tu labio es superficial, pero tus costillas. Su mano se cernió sobre su costado. ¿Me permites? Rocío volvió a asentir, demasiado cansada para protestar. Los dedos de Teodoro presionaron con cuidado a lo largo de su caja torácica, y ella no pudo reprimir del todo el grito de dolor cuando encontró la zona lesionada. Él retiró su mano de inmediato. Al menos una costilla fracturada, posiblemente dos. Necesitas una sanadora. Necesito seguir moviéndome. Rocío se obligó a enderezarse a pesar del dolor. Cuando Ricardo despierte y descubra que me fui, que venga. Las palabras fueron pronunciadas con una certeza tan absoluta que Rocío se encontró mirando fijamente a Teodoro. No lo entiendes. Él me matará. Ha prometido matarme si alguna vez intento irme. Entonces tendrá que pasar por mí primero. Teodoro se puso de pie y el movimiento lo hizo parecer aún más grande en el espacio confinado de la cueva. «Y te lo prometo, Rocío». Hizo una pausa. «Es Rocío, ¿verdad? Puedo olerlo en ti, tu nombre. ¿Cómo puedes?» Los sentidos de los lícanos. Teodoro se golpeó la nariz. Tu olor lo lleva todo. Tu nombre, tu miedo, tu dolor y algo más. Algo que hace que mi lobo quiera destrozar a cualquiera que te haya hecho daño. Rocío no supo qué decir a eso. No sabía cómo procesar a este hombre extraño que hablaba de lobos y olores, y la miraba como si fuera algo precioso que necesitaba protección. No entiendo. No necesitas hacerlo. Todavía no. Teodoro se acercó a la entrada de la cueva y miró la tormenta. La lluvia no amaina. Deberíamos esperar aquí y luego te llevaré a un lugar seguro, a un lugar donde tu esposo nunca te encontrará. No me debes nada. Quizás no. Teodoro la miró. Pero te voy a ayudar de todos modos, y luego me aseguraré de que Ricardo nunca te toque de nuevo. La promesa en su voz hizo que algo en el pecho de Rocío aleteara. Esperanza, quizás. O el comienzo de algo que no se atrevía a nombrar. Observó cómo Teodoro se acomodaba cerca de la entrada de la cueva, posicionándose entre ella y cualquier amenaza potencial. Lo vio sacar una mochila de su espalda y extraer una bolsa de agua y lo que parecía carne seca. «Come», dijo ofreciéndoselos. «Necesitas fuerza». Rocío tomó las ofrendas con manos temblorosas, demasiado hambrienta para negarse. El agua estaba limpia y fría, la carne era dura pero comestible. Mientras comía, estudió a Teodoro con más cuidado. Estaba vestido para viajar, se dio cuenta. Ropa resistente y botas hechas para terrenos difíciles.
un cuchillo grande atado a su cinturón, y había algo en la forma en que se sostenía, una confianza que hablaba de poder y autoridad. «¿Quién eres?», preguntó entre bocados. «Ya te dije, mi nombre es Teodoro. No me refiero a eso». Rocío se abrazó a sí misma. «No eres solo un lícano, eres algo más». Teodoro se quedó en silencio por un momento. «Soy un alfa», dijo finalmente. «Dirijo una manada en los territorios del norte. Estaba viajando hacia el sur para reunirme con otro alfa cuando la tormenta nos sorprendió. Un alfa, un líder, alguien importante, y estaba sentado en una cueva ofreciéndole comida y prometiendo protegerla de un hombre al que nunca había conocido. «¿Por qué eres tan amable conmigo?». La voz de Rocío era apenas un susurro. «No soy nadie, solo una mujer que tomó una mala decisión al casarse». «No eres nadie». Teodoro se volvió para mirarla de frente, y la intensidad en sus ojos ámbar le cortó la respiración. «Y la mala decisión fue suya, no tuya. Nadie merece lo que te hicieron». La certeza en su voz, la absoluta convicción, hizo que las lágrimas le picaran en los ojos a Rocío. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había mirado y había visto a una persona digna de ser defendida? Digna de ser cuidada. «No sé qué hacer», admitió. «Huí sin pensar. No tengo a dónde ir, ni dinero, ni plan más allá de escapar». «Entonces ven conmigo». La oferta de Teodoro fue simple y directa. «Mi territorio está a 3 días al norte. Estarás a salvo allí, protegida. ¿Me pides que me adentre en la naturaleza con un extraño, un lícano que acabo de conocer?» «Sí». Teodoro no lo negó. «Sé que es mucho pedir, pero también sé que estás herida, sola y siendo casada por un hombre que quiere matarte. Te ofrezco seguridad y protección. Lo que hagas con esa oferta es tu elección». Elección. La palabra resonó en la mente de Rocío. ¿Cuándo había tenido una elección por última vez? ¿Cuándo le habían dado la opción de decidir su propio destino? «Si voy contigo», dijo lentamente. «¿Qué pasaría? ¿Qué esperarías de mí?» «Nada». La respuesta fue inmediata. «Tendrías un lugar donde quedarte, comida para comer y la protección de mi manada. Nadie te tocaría sin tu permiso. Nadie te haría daño. Eso es todo lo que ofrezco». «¿Eso es todo?». Rocío no pudo ocultar el escepticismo en su voz. «Los hombres no ayudan a las mujeres por amabilidad. Siempre hay un precio». «Entonces no soy como los hombres que has conocido». La expresión de Teodoro era seria. «No te voy a mentir, Rocío. Hay algo entre nosotros, una conexión que aún no entiendo del todo, pero nunca usaría eso para presionarte o forzarte a hacer nada. Tus elecciones son tuyas, siempre. Una conexión». Rocío también la sentía, si era honesta, esa extraña atracción hacia este enorme extraño. La forma en que su miedo parecía disminuir en su presencia, la forma en que la miraba no con lujuria o posesividad, sino con algo que parecía casi reverencia. «Iré contigo», dijo, tomando la decisión antes de que el miedo pudiera hacerla cambiar de opinión. «Cuando la tormenta amaine». Cuando la tormenta amaine, acordaron. Él regresó a su posición en la entrada de la cueva, vigilando. «Descansa ahora. Estás a salvo. Te prometo que nadie te hará daño mientras yo esté aquí». Rocío quería creerle, quería confiar en esas palabras y en la fuerza detrás de ellas, pero la confianza ya no era algo que viniera fácilmente, no después de 2 años de promesas rotas y crueldad disfrazada de amor. Aún así, dejó que sus ojos se cerraran, dejó que el agotamiento la arrastrara. Y si soñaba con ojos ámbar y una voz que prometía protección, bueno, eso era entre ella y la tormenta. Se despertó con la luz gris del amanecer y el sonido de la lluvia que aún caía, aunque más ligera ahora. Teodoro estaba exactamente donde había estado antes, todavía vigilando. Se giró cuando la oyó moverse. «¿Cómo te sientes?».
como si me hubieran golpeado y luego hubiera corrido a través de una tormenta. Rocío intentó sentarse e inmediatamente se arrepintió al sentir un dolor agudo en sus costillas. Teodoro estuvo a su lado en un instante, sus manos firmes mientras la ayudaba a sentarse. «Con calma, no te esfuerces». Su toque seguía siendo increíblemente suave, y Rocío se encontró apoyándose en él sin pensar. «Deberíamos movernos pronto», dijo, tratando de concentrarse a través del dolor. «Ricardo podría estar buscándome ya». «Que busque». La voz de Teodoro volvió a tener ese matiz de furia. «Si nos encuentra, se arrepentirá. No lo conoces, es peligroso cuando está enojado». «Yo también». Teodoro la miró a los ojos. «La diferencia es que yo soy peligroso en tu defensa. Y te prometo, Rocío, que nadie volverá a tocarte, ni él ni nadie, no sin pasar por mí primero». Las palabras envolvieron a Rocío como una manta, cálidas y protectoras. Por primera vez en 2 años se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría estar a salvo. Dejaron la cueva cuando la lluvia finalmente disminuyó a una llovizna. Teodoro ayudó a Rocío a ponerse de pie con manos cuidadosas. Su expresión se oscurecía cada vez que ella hacía una mueca de dolor. «Puedo caminar», insistió ella, aunque sus costillas protestaban con cada respiración. «Sé que puedes». La voz de Teodoro era suave. «Pero no tienes que caminar sola». Le ofreció su brazo, y tras un momento de vacilación, Rocío lo tomó. Su fuerza fue inmediatamente evidente, apoyando su peso sin esfuerzo, mientras salían de la cueva y se adentraban en el lodoso sendero del bosque. La mañana era gris y fría. La niebla subía del suelo mojado. Rocío se ciñó más su delgado manto, pero poco hizo contra el frío. Teodoro lo notó de inmediato. Sin decir una palabra se quitó su propio abrigo pesado y lo puso sobre los hombros de ella. «Te vas a congelar», protestó Rocío. «Mi metabolismo es acelerado». Los ojos ámbar de Teodoro tenían un toque de diversión. «Confía en mí, estoy bien». El abrigo estaba cálido por su calor corporal y olía a pino y a algo salvaje que ella no podía nombrar. Rocío se lo ciñó más, dejando que el calor se filtrara en sus huesos. Caminaron en silencio un rato. Teodoro ajustaba su ritmo para igualar el más lento de ella. Parecía saber instintivamente cuándo necesitaba descansar, guiándola a troncos caídos o rocas planas donde podía recuperar el aliento. Nunca la presionó, nunca se quejó de los retrasos. «Cuéntame sobre tu territorio», dijo Rocío durante una de sus paradas de descanso. «Cualquier cosa para distraerme del dolor y el miedo a que Ricardo apareciera en cualquier momento. ¿Cómo es?» Teodoro se sentó a su lado, lo suficientemente cerca para darle calor, pero no tanto como para abrumarla. «Se llama Cresta de Espino. Estamos construidos en la ladera de una montaña con cuevas que se han expandido en viviendas adecuadas a lo largo de generaciones. ¿Cuánta gente vive allí?» «Alrededor de 150 lícanos, la mayoría familias. Tenemos niños, ancianos, guerreros. Todos tienen un papel, todos contribuyen». La voz de Teodoro denotaba un orgullo obvio. «Somos autosuficientes, cazamos nuestra propia comida, cultivamos lo que podemos, comerciamos con otras manadas para lo que necesitamos». Sonaba como un sueño para Rocío, una comunidad donde todos trabajaban juntos, donde la fuerza se usaba para proteger en lugar de para dañar. «¿Y tú los diriges?» «Lo intento». Teodoro miró el brumoso bosque. «El liderazgo entre lícanos se gana con fuerza, sí, pero se mantiene con servicio. Un alfa que falla a su manada puede ser desafiado y reemplazado. Eso suena mejor que el sistema humano», dijo Rocío en voz baja. «Donde hombres como Ricardo pueden esconderse detrás de las leyes y la respetabilidad mientras destruyen a las personas que deberían poder confiar en ellos. Hombres como Ricardo existen en todas partes.
La voz de Teodoro era dura. Pero en mi manada no duran mucho. Protegemos a los nuestros, especialmente a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. La certeza en su voz hizo que algo en el pecho de Rocío se calentara. Siguieron caminando mientras el día se iluminaba, el sol abriéndose paso entre las nubes en parches. Teodoro mantuvo una conversación constante, contándole sobre los miembros de su manada, sobre los bosques del norte, sobre cualquier cosa que pudiera distraerla de su dolor y miedo. Era tarde cuando Rocío lo escuchó. El sonido de cascos en el camino lodoso detrás de ellos. Se paralizó, su mano aferrada al brazo de Teodoro. «¡Alguien viene!». Teodoro ya lo había oído, se dio cuenta. Su cuerpo se había tensado, sus ojos escaneando el bosque a su alrededor. «Ponte detrás de mí». Su voz tenía autoridad absoluta. «Rocío, detrás de mí, ahora». Ella obedeció sin pensar, moviéndose para ponerse a su espalda mientras el jinete aparecía a la vista en una curva del camino. Su corazón se detuvo. Ricardo montaba un gran caballo alazán, su rostro retorcido por la furia. Cuando los vio, tiró de las riendas con la fuerza suficiente para que el caballo levantara la cabeza. «Ahí estás». La voz de Ricardo era engañosamente tranquila, el tono que Rocío había aprendido a temer más. «Te he estado buscando, esposa. Ella no regresará contigo». Teodoro dio un paso al frente, poniéndose completamente entre Rocío y su esposo. Los ojos de Ricardo se entrecerraron al observar el tamaño de Teodoro y la sutil anormalidad que lo marcaba como no del todo humano. «¿Tú quién eres?». «Dice, alguien que te va a dar una oportunidad para darte la vuelta y marcharte». La voz de Teodoro era mortalmente tranquila. «Tómala. Esa es mi esposa». Ricardo desmontó, su mano moviéndose hacia el cuchillo de su cinturón. «Me pertenece. Tengo el derecho». «No tienes ningún derecho». Teodoro lo interrumpió. «Perdiste cualquier derecho sobre ella en el momento en que levantaste la mano contra ella. Ella te ha contado mentiras». La voz de Ricardo se volvió melosa, su expresión cambiando a la encantadora máscara que Rocío conocía tan bien. «Mi esposa es propensa a exagerar. Puede que haya sido severo con ella en ocasiones, pero esa es la prerrogativa de un esposo». «Puedo oler su sangre». Las palabras de Teodoro salieron más como un gruñido que como un discurso. «Puedo oler su miedo, puedo oler los moretones en sus costillas y la herida en su labio. No insultes mi inteligencia pretendiendo que esto fue disciplina». La máscara de Ricardo se desvaneció, la furia se desbordó. «No tienes idea de en qué te estás metiendo, bestia. Ella es mía por ley y por derecho. Si no me la entregas, haré que te arresten por secuestro. Inténtalo». Las manos de Teodoro estaban apretadas en puños a sus costados, y Rocío pudo ver algo moviéndose bajo su piel. Pelaje se dio cuenta con una mezcla de miedo y fascinación. Su lobo estaba asomándose a la superficie. Ricardo pareció darse cuenta de que estaba superado físicamente. Su mano se movió de su cuchillo a algo en el bolsillo de su abrigo. Cuando la sacó, sostenía una pistola. «Última oportunidad», dijo Ricardo, apuntando el arma a Teodoro. «Dame a mi esposa o empiezo a disparar». El grito de advertencia de Rocío murió en su garganta cuando Teodoro se movió. En un momento estaba de pie, al siguiente era un borrón de movimiento. La pistola disparó, el sonido increíblemente fuerte en el silencioso bosque, pero Teodoro ya no estaba donde la bala se dirigía. Estaba detrás de Ricardo, una mano apretando la muñeca del hombre con la fuerza suficiente para que soltara el arma. «Me disparaste». La voz de Teodoro era apenas reconocible, áspera por el cambio que ocurría en su garganta. «La amenazaste, la heriste, y ahora me disparaste mientras la defendía».
Ricardo intentó zafarse, pero el agarre de Teodoro era de hierro. «Suéltame, haré que te ahorquen por esto, yo». El resto de sus palabras se cortaron en un grito cuando Teodoro le torció el brazo a la espalda. «Escucha con mucha atención», dijo Teodoro, su boca cerca del oído de Ricardo. «Vas a subirte a tu caballo, vas a cabalgar de regreso al agujero del que saliste, y nunca más te acercarás a Rocío». «¿O qué?». Ricardo escupió las palabras. «¿Me vas a matar? Adelante. Demuestra que eres el monstruo que todos dicen que es tu especie». Teodoro miró a Rocío por encima del hombro de Ricardo. Sus ojos se encontraron y ella vio la pregunta en su mirada ámbar. «¿Qué quieres? ¿Qué necesitas?». Rocío pensó en 2 años de miedo, 2 años de dolor, 2 años de creer que merecía el trato porque Ricardo era su esposo y el matrimonio era para siempre. Y seguramente, si solo se esforzaba más, amaba mejor. Era más callada, más pequeña, más perfecta. Se detendría. «Déjalo ir», dijo ella en voz baja. Los ojos de Teodoro se abrieron ligeramente. «Teodoro, déjalo ir. Pero asegúrate de que entienda». Rocío dio un paso al frente, años de terror, luchando con el coraje recién encontrado. «Ricardo, si alguna vez te acercas a mí de nuevo, no lo detendré. ¿Entiendes?». El rostro de Ricardo estaba morado de ira. «No puedes hacer esto, eres mi esposa, hasta que la muerte nos separe, ¿recuerdas? Entonces considera esto la muerte». La voz de Rocío era más fuerte ahora. «La muerte de lo que sentí por ti cuando era demasiado joven y estúpida para ver lo que realmente eras. He terminado, Ricardo. He terminado de ser tu saco de boxeo. He terminado de aceptar la crueldad como amor». Teodoro soltó a Ricardo con un empujón que hizo que el hombre tropezara. «Ya la oíste. Vete ahora mientras todavía me siento misericordioso». Ricardo agarró la pistola del suelo donde había caído, pero sus manos temblaban demasiado como para apuntar. Miró entre Teodoro y Rocío, y lo que sea que vio en sus expresiones lo puso pálido. «Esto no ha terminado», dijo, retrocediendo hacia su caballo. «Conozco gente importante. La ley los perseguirá a ambos. La ley no llega al territorio lícano». La sonrisa de Teodoro era todo dientes. «¿Y si son lo suficientemente tontos como para intentar seguirnos hasta allí? Bueno, a mi manada no le agradan las amenazas contra los nuestros». Ricardo montó su caballo con manos temblorosas. Señaló a Rocío, su rostro retorcido de odio. «Te arrepentirás de esto, insignificante». El gruñido de Teodoro lo interrumpió. No era un sonido humano. Venía de lo profundo de su pecho, vibrando con poder y furia y la promesa de violencia. El caballo de Ricardo se asustó, levantándose un poco sobre sus patas traseras, y el hombre tuvo que agarrar la silla para no ser arrojado. Cuando recuperó el control, Ricardo espoleó con fuerza al caballo y galopó de vuelta por donde había venido. Rocío observó hasta que desapareció por la curva. Y solo entonces sus piernas le fallaron. Teodoro la atrapó antes de que cayera al suelo, bajándola suavemente para que se sentara en un tronco caído cercano. «¿Estás herida?». Sus manos se movieron sobre ella con cuidado, buscando nuevas lesiones. «La bala». «Estoy bien». La voz de Rocío temblaba. «Te moviste tan rápido. Si no lo hubieras hecho, él falló». Teodoro se arrodilló frente a ella, sus ojos ámbar feroces. «Y nunca dejaría que nadie te hiciera daño. Te lo prometí. Pudiste haberlo matado». Rocío lo miró. «Pudiste haberlo destrozado y se lo habría merecido. ¿Por qué lo dejaste ir?». «Porque me lo pediste». La respuesta de Teodoro fue simple. «Te han quitado tus elecciones durante demasiado tiempo, Rocío. No te quitaré más. Incluso si creo saber lo que es mejor. Esta fue tu decisión». El hecho de que él le hubiera dado esa elección
que hubiera respetado sus deseos incluso cuando su lobo claramente quería sangre, hizo que las lágrimas rodaran por las mejillas de Rocío. «Gracias», susurró, «por protegerme, por escucharme, por no ser como él». La expresión de Teodoro se suavizó. Lentamente extendió la mano, dándole tiempo para alejarse, y secó las lágrimas de su rostro con sus suaves pulgares. «Te mereces mucho más de lo que has tenido. Espero que algún día lo creas». Se sentaron juntos en el silencioso bosque hasta que el temblor de Rocío cesó. Luego Teodoro la ayudó a ponerse de pie y continuaron hacia el norte. El encuentro con Ricardo había sacudido a Rocío, pero también le había dado algo inesperado. Un cierre, lo había enfrentado, le había dicho que se había acabado y se había ido. Con Teodoro a su lado, había elegido la libertad. Viajaron durante 2 días más, deteniéndose con frecuencia para que Rocío descansara. Teodoro demostró ser una compañía sorprendentemente buena. Le contó historias sobre su manada, sobre la cultura lícana, sobre los bosques del norte que pronto serían su hogar. Cazó carne fresca para sus comidas y encontró agua limpia. Vigilaba mientras ella dormía y nunca la hizo sentir como una carga. Al atardecer del tercer día, llegaron a la cima de una colina, y Rocío vio Cresta de Espino por primera vez. Estaba construida en la ladera de una montaña, tal como Teodoro había descrito. Las bocas de las cuevas habían sido expandidas y revestidas con edificios de piedra, creando un asentamiento que parecía crecer orgánicamente de la propia roca. El humo salía de las chimeneas, y podía ver a la gente moverse por las calles. Figuras altas y poderosas que solo podían ser lícanos. «Es hermoso», respiró Rocío. «Es el hogar», dijo Teodoro, y había orgullo en su voz. «Y ahora es tuyo si lo quieres». Mientras descendían la colina hacia el asentamiento, los lícanos comenzaron a salir de los edificios para observar su llegada. Una mujer con cabello plateado y ojos como nubes de tormenta los alcanzó primero. Observó el rostro maltratado de Rocío y su expresión se endureció. «¿Quién hizo esto?» Su voz tenía autoridad. «Su esposo», dijo Teodoro con gravedad. «Ex-esposo», corrigió Rocío en voz baja. La mirada de la mujer se suavizó al mirar a Rocío. «Soy Verónica, la sanadora de la manada y la segunda de Teodoro. Bienvenida a Cresta de Espino», se volvió hacia Teodoro. «Llévala a la casa de curación ahora. Esas costillas necesitan atención adecuada». Más lícanos se estaban reuniendo ahora. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta la preocupación. Rocío se sintió de repente abrumada por toda la atención, pero la mano de Teodoro encontró la suya, firme y tranquilizadora. «Ella es Rocío», anunció a la manada reunida. «Está bajo mi protección. Cualquiera que le haga daño o la haga sentir incómoda, me responderá a mí personalmente». Los lícanos reunidos murmuraron su comprensión, y Rocío vio a varios de ellos inclinar la cabeza en lo que parecía respeto. Verónica los llevó a un edificio que olía a hierbas y curación. Dentro, examinó a Rocío con eficiencia profesional, sus manos suaves pero minuciosas. 2 costillas fracturadas, moretones extensos, conmoción cerebral leve, dijo finalmente. «Tienes suerte de que nada se haya roto peor». «Tuve suerte de que Teodoro me encontrara», dijo Rocío en voz baja. Verónica miró a Teodoro, quien se había posicionado junto a la puerta, observando a Rocío como un guardián. Algo que denotaba conocimiento pasó por el rostro de la sanadora. «Sí», dijo. «Sospecho que ambos la tienen». Trató las heridas de Rocío con ungüentos y vendajes. Le dio algo para el dolor que sabía amargo, pero que actuó rápidamente. «Necesitarás descansar al menos una semana», instruyó Verónica. «Nada de levantar cosas pesadas ni movimientos bruscos. Deja que esas costillas sanen correctamente».
¿Dónde me quedaré?, preguntó Rocío, de repente consciente de que no tenía a dónde ir. Conmigo. La respuesta de Teodoro fue inmediata. Ante la ceja levantada de Verónica continuó: tengo una vivienda lo suficientemente grande para habitaciones separadas. Ella tendrá su propio espacio, su propia privacidad, pero la quiero lo suficientemente cerca para poder protegerla si es necesario. Verónica los estudió a ambos por un largo momento. Muy bien, Alfa, pero quizás quieras explicarle lo de los vínculos de pareja antes de que toda la manada empiece a chismear. ¿Vínculos de pareja? Rocío miró entre ellos. ¿Qué son los vínculos de pareja? Teodoro se pasó una mano por su cabello oscuro, luciendo casi avergonzado. Es algo de lo que deberíamos hablar más tarde, cuando hayas tenido tiempo de descansar. Pero Rocío captó la mirada que Verónica le dio a Teodoro. La sonrisa conocedora, la forma en que los ojos de la sanadora parecían decir: por fin. Dímelo ahora, dijo Rocío. Ya he tenido suficientes secretos y sorpresas para toda una vida. Teodoro suspiró y se acercó para sentarse a su lado. Entre lícanos tenemos algo llamado vínculo de pareja. Es una conexión entre dos almas elegidas por el destino o la luna o cualquier fuerza que gobierne tales cosas. Cuando un lícano encuentra a su pareja, lo saben al instante. El corazón de Rocío comenzó a acelerarse. Saben cómo el olor cambia. Se vuelve imposible de ignorar, imposible de olvidar. Cada instinto grita: mía, proteger, mantener a salvo. Los ojos ámbar de Teodoro se encontraron con los suyos. Lo supe en el momento en que entré en esa cueva y te vi. Eres mi pareja, Rocío. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Rocío pensó en los últimos 3 días. La forma en que Teodoro la había protegido, la había respetado, le había dado opciones. La forma en que se sentía segura en su presencia, a pesar de tener todas las razones para temer a los hombres. La atracción que sentía hacia él que desafiaba la lógica. ¿Qué significa eso?, preguntó en voz baja. ¿Para mí? Significa que eres preciosa para mí de maneras que no puedo explicar del todo, dijo Teodoro. Significa que moriría antes de dejar que alguien te hiciera daño. Significa... Ti hizo una pausa pareciendo buscar las palabras. Significa que soy tuyo si me quieres, pero solo si me quieres. El vínculo existe, lo completemos o no. Rocío miró a este hombre. Este lícano que la había encontrado rota y asustada y no había pedido nada a cambio de su protección, que le había dado opciones cuando ella no tenía ninguna, que la miraba como si fuera algo precioso en lugar de algo para ser usado. No estoy lista, dijo finalmente. Para lo que sea que signifique completar el vínculo, estoy demasiado recién libre, demasiado recién herida. Necesito tiempo. Entonces lo tendrás. La respuesta de Teodoro fue inmediata. Todo el tiempo que necesites, y no importa lo que decidas, siempre tendrás un hogar aquí. Siempre tendrás mi protección. Eso no es condicional al vínculo. Verónica se aclaró la garganta. Los dejaré para que hablen. Rocío, ven a verme mañana para que pueda revisar tus costillas. Cuando la sanadora se hubo ido, Rocío y Teodoro se sentaron en un cómodo silencio. Finalmente, Rocío habló. Gracias por todo, por salvarme, por traerme aquí, por darme una elección. Gracias a ti, respondió Teodoro, por confiar en mí lo suficiente como para venir, por ser lo suficientemente valiente como para irte, por ser exactamente quien eres. Y en ese momento, sentada en una casa de curación, en un asentamiento lícano, rodeada de personas que la habían recibido sin cuestionar, Rocío sintió algo que no había sentido en 2 años. Sintió esperanza.
La primera semana en Cresta de Espino transcurrió en un torbellino de curación y adaptación. La vivienda de Teodoro estaba tallada en la propia montaña, con habitaciones que se abrían unas a otras, pero mantenían la privacidad. Él le había dado la habitación más grande, insistiendo en que prefería la más pequeña, más cerca de la entrada, donde podía vigilar. Fiel a su palabra, nunca entró en su espacio sin permiso, nunca la presionó para más de lo que ella estaba lista para dar. Verónica la visitaba a diario para revisar sus costillas y cambiar sus vendajes. La sanadora tenía una forma de ser práctica que Rocío encontraba reconfortante y una veta gentil que se mostraba en la forma cuidadosa en que aplicaba los ungüentos curativos. «Estás sanando bien», dijo Verónica al quinto día, palpando las costillas de Rocío con dedos expertos. «Los moretones están desapareciendo muy bien. ¿Cómo va el dolor?» «Mejor», admitió Rocío. «Ahora puedo respirar sin querer llorar». «Bien». Verónica se recostó. «¿Y cómo te estás adaptando en lo demás? Sé que todo esto debe ser abrumador». Rocío consideró la pregunta. Había esperado sentirse fuera de lugar entre los lícanos, una extraña en una comunidad unida. Pero en cambio, había sido recibida con una calidez que todavía la sorprendía. Los miembros de la manada se acercaban para presentarse, para traer pequeños obsequios de bienvenida. Los niños se asomaban por las esquinas para mirar fijamente a la mujer humana con ojos curiosos. Nadie hacía preguntas invasivas sobre sus heridas o su pasado. «Todos han sido amables», dijo Rocío, «más amables de lo que esperaba». «Protegemos a los nuestros», dijo Verónica simplemente. «Y ahora eres una de los nuestros, la pareja del Alfa». «No he aceptado el vínculo». La voz de Rocío era tranquila. «No del todo». «No, pero estás aquí. Eso es lo que importa». Verónica comenzó a empacar sus suministros de curación. «Tómate tu tiempo, Rocío. Teodoro ha esperado casi 70 años por su pareja. Puede esperar un poco más mientras te recuperas». 70 años. Rocío todavía no podía comprender del todo cuánto vivían los lícanos. Teodoro parecía tener 30 y tantos, pero en realidad era mayor que sus abuelos. Debería haber sido extraño, pero de alguna manera no lo era. Él era simplemente Teodoro. Durante los días siguientes, Rocío comenzó a explorar Cresta de Espino. Teodoro le mostró las áreas comunes, el gran salón donde la manada se reunía para comidas y reuniones, los campos de entrenamiento donde los jóvenes lícanos aprendían a pelear, los jardines donde las verduras crecían en hileras cuidadosas. Conoció a miembros de la manada, aprendió nombres y rostros, guerreros rudos que se suavizaban cuando veían sus moretones, madres que la recibían en sus círculos, niños que preguntaban si era cierto que había visto la forma de lobo del Alfa. En realidad no. Rocío le admitió a una niña valiente con ojos ámbar como los de Teodoro. Era humano cuando nos conocimos. La niña, que se llamaba Luna, parecía escandalizada. «Pero el lobo del Alfa es hermoso, tan grande y fuerte, debería mostrártelo». «Quizás algún día», dijo Rocío, aunque la idea la ponía nerviosa. Había visto vistazos del lobo asomándose a la superficie cuando él estaba enojado. Había visto el pelaje ondular bajo su piel, pero verlo completamente transformado, ver la bestia que acechaba detrás de esos ojos ámbar, eso era diferente. Esa noche, Rocío encontró a Teodoro sentado fuera de su morada, mirando la luna llena. Se unió a él, acomodándose con cuidado en el banco a su lado. «¿No puedes dormir?», preguntó él. «Mis costillas me duelen menos cuando estoy sentada», dijo Rocío, «y quería preguntarte algo. Lo que sea. ¿Me mostrarías tu forma de lobo?». Teodoro se volvió para mirarla, la sorpresa evidente en su expresión. «¿Estás segura? No quiero asustarte». «Estoy segura». Rocío lo miró a los ojos. «Todos hablan de lo magnífico que eres.
Quiero verlo por mí misma. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Teodoro. Se puso de pie y se movió hacia el espacio abierto frente a su vivienda. «No tengas miedo», dijo. «Sigo siendo yo, solo que en una forma diferente». El cambio fue fluido y hermoso. Su cuerpo se ondeó, los huesos se remodelaban, el pelaje se extendía por su piel. En unos momentos, un lobo enorme se erguía donde había estado Teodoro. Era gigantesco, fácilmente del tamaño de un caballo pequeño, con pelaje del color del humo oscuro y esos mismos ojos ámbar que denotaban una inteligencia inconfundible. Rocío se puso de pie lentamente, su corazón acelerado, pero no por miedo. El lobo la observó con cuidado, esperando. Ella dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocarlo. Lentamente extendió su mano. El lobo bajó la cabeza, permitiéndole colocar la palma contra su pelaje. Era espeso y suave, más cálido de lo que esperaba. «Eres hermoso», susurró Rocío. El lobo emitió un sonido bajo, casi como un ronroneo, y presionó su cabeza con más firmeza contra su mano. Rocío sintió que algo en su pecho se aflojaba, el último nudo de miedo desatándose. Este era Teodoro, poderoso y peligroso, sí, pero gentil con ella, siempre gentil con ella. Enterró sus dedos en su pelaje y los ojos del lobo se cerraron en satisfacción. Se quedaron así por un largo momento, mujer y lobo, bajo la luz de la luna llena. Luego el cambio se invirtió y Teodoro se paró frente a ella de nuevo, respirando un poco más fuerte. «Gracias», dijo en voz baja, «por confiar en mí lo suficiente para ver. Gracias por mostrarme». La mano de Rocío todavía estaba levantada y Teodoro la tomó suavemente, presionando un beso en su palma. El gesto fue tierno e íntimo, y Rocío sintió que el calor se extendía por su pecho. «Debería dejarte descansar», dijo Teodoro, aunque no hizo ningún movimiento para soltar su mano. «Mis costillas están sanando». Rocío se acercó. «Y estoy cansada de tener miedo. Cansada de dejar que lo que Ricardo me hizo me controle». «Rocío», ella lo besó. Fue tímido e incierto, nada como los besos brutales que Ricardo le había forzado. Esto era una pregunta, una ofrenda. Teodoro se quedó muy quieto, y luego su mano libre subió para acunar su rostro con infinita ternura. Le devolvió el beso lentamente, con cuidado, como si ella fuera algo precioso que podría romperse. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con más dificultad, Teodoro apoyó su frente en la de ella. «¿Estás segura?» Su voz era ronca. «No quiero apresurarte, no quiero que te sientas presionada». «Lo estoy eligiendo», dijo Rocío con firmeza. «Te estoy eligiendo a ti, no porque me salvaste o por algún vínculo místico, sino porque eres amable y fuerte, y nunca me has hecho sentir que te debo nada». «No me debes nada». El pulgar de Teodoro acarició su pómulo. «Nunca lo harás». «Lo sé». Rocío sonrió. «Por eso quiero esto». Durante las semanas siguientes, Rocío se encontró cayendo en los ritmos de la vida en manada. Sus costillas sanaban lenta pero constantemente, cada día con un poco menos de dolor, un poco más de libertad de movimiento. Los moretones se desvanecieron de morado a verde a amarillo, marcas visibles de lo lejos que había llegado desde aquella noche en la cueva. Con la ayuda de Verónica y algunos tés de hierbas que sabían fatal pero hacían maravillas, las pesadillas con Ricardo se volvieron menos frecuentes. Todavía se despertaba a veces con un sudor frío, esperando sentir sus manos sobre ella. Pero Teodoro siempre estaba ahí, una presencia constante que le recordaba que estaba a salvo. Descubrió que tenía un talento para la organización, algo que le habían inculcado a la fuerza durante años de manejar la casa de Ricardo,
pero que ahora se usaba para un mejor fin. Comenzó a ayudar a coordinar las provisiones y suministros de alimentos de la manada, creando sistemas que hacían la distribución más eficiente. Los miembros de la manada apreciaban sus esfuerzos y Rocío encontraba satisfacción en un trabajo valorado en lugar de esperado. Teodoro siguió siendo paciente y respetuoso, dejándola marcar el ritmo de su relación. Compartían comidas en el salón común, rodeados de miembros de la manada que la trataban con una amistad sencilla. Daban paseos por el bosque donde Teodoro le mostraba los límites de su territorio y le enseñaba a identificar huellas de animales y plantas comestibles. Hablaron durante horas de todo y de nada. Su infancia antes de Ricardo, sus décadas como alfa, sus esperanzas para el futuro. Rocío aprendió sobre las costumbres y tradiciones lícanas. Asistió a reuniones de la manada donde las decisiones se tomaban colectivamente, donde incluso los miembros más jóvenes tenían voz. Observó sesiones de entrenamiento donde los guerreros practicaban con ferocidad controlada, enseñando a la próxima generación a protegerse a sí mismos y a su manada. Ayudó en los jardines, en las cocinas, en las áreas comunes, encontrando su lugar entre personas que valoraban la contribución sobre la perfección. Una tarde, un mes después de su llegada, Teodoro encontró a Rocío en los jardines. Estaba ayudando a plantar verduras de invierno, con las manos sucias y el rostro ruborizado por el esfuerzo. «Te ves feliz», observó él, sentándose a su lado. «Soy feliz». Rocío se sentó sobre sus talones. «Por primera vez en años, soy genuinamente feliz». «Qué bueno». La sonrisa de Teodoro era cálida. «Mereces la felicidad». Rocío lo miró. A este hombre que la había salvado y protegido y le había dado el espacio para sanar. «Quiero completar el vínculo», dijo. «Estoy lista». La expresión de Teodoro pasó por varias emociones: sorpresa, alegría y luego preocupación. «¿Estás segura?» «No hay prisa». «Estoy segura». Rocío le tomó la mano. «He pasado el último mes sanando no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu, y me he dado cuenta de que confío en ti, Teodoro, completamente. Quiero estar unida a ti. Quiero ser tu pareja oficialmente». «Rocío». Su nombre fue una plegaria en sus labios. «¿Estás segura de que entiendes lo que pides? Una vez que el vínculo se completa, es permanente. Vivirás tanto como yo, potencialmente siglos. Estarás atada a mí y a la manada de maneras que...» Rocío lo interrumpió suavemente. «Verónica me explicó todo, y aún así lo quiero. Te quiero a ti. Quiero esta vida, esta manada, este futuro». Teodoro la atrajo a sus brazos, abrazándola fuerte. A través de su vínculo parcial, Rocío pudo sentir su alegría, su alivio, su amor abrumador. «¿Cuándo?», preguntó contra su cabello. «Esta noche, bajo la luna llena, con la manada como testigos». La ceremonia tuvo lugar en un claro a las afueras de Cresta de Espino, bajo un cielo brillante de estrellas. La manada entera se reunió para presenciar, formando un círculo alrededor de Rocío y Teodoro. Verónica dio un paso al frente para oficiar, sus ojos color tormenta cálidos al mirarlos. «Nos reunimos esta noche para presenciar la consumación de un vínculo de pareja, la unión de dos almas que la luna ha elegido el uno para el otro». Miró a Rocío. «¿Aceptas tú, Rocío, a Teodoro como tu pareja? ¿Aceptas el vínculo que unirá tu vida a la suya, tu destino al de la manada?» «Sí, acepto», dijo Rocío claramente, «con todo mi corazón». «¿Y aceptas tú, Teodoro, a Rocío como tu pareja? ¿Juras honrarla, protegerla y amarla por todos los días de tu vida?» «Sí, acepto». La voz de Teodoro era ronca por la emoción. «Por todos los días de mi vida y más allá». Verónica sonrió. «Entonces, completen el vínculo». Teodoro acercó a Rocío, inclinando su cabeza suavemente para exponer la curva de su cuello. «Esto dolerá un momento», susurró, «pero solo un momento. Confío en ti.
dijo Rocío, y lo decía en serio. Sus labios rozaron su piel, suaves al principio, y luego sus dientes perforaron la tierna piel donde su cuello se unía con su hombro. El dolor fue agudo pero breve, transformándose casi al instante en algo abrumador y hermoso. El vínculo explotó entre ellos, completamente formado y ardiendo como una estrella al nacer. Rocío jadeó por su intensidad, por la avalancha repentina de sensaciones y emociones que no eran las suyas, pero que de alguna manera le resultaban íntimamente familiares. Sintió todo lo que Teodoro sentía, su amor feroz que se había estado gestando desde el momento en que la vio en esa cueva, sus instintos protectores que lo impulsarían a enfrentar cualquier amenaza en su nombre, su certeza absoluta de que ella era la otra mitad de su alma, la paz que había buscado a través de décadas de soledad. Sintió su alivio por finalmente encontrarla después de tantos años esperando y preguntándose si su pareja siquiera existía. Sintió su alegría por su aceptación, su gratitud por haber confiado en él lo suficiente como para completar el vínculo. Sintió su determinación de pasar cada día por el resto de sus muy largas vidas, demostrando que era valorada, querida y amada sin medida. Y a través de todo, sintió sus propias emociones reflejadas, amplificadas y comprendidas completamente. Su amor por él, aún nuevo, pero creciendo más fuerte cada día. Su gratitud por su paciencia y amabilidad. Su asombro por encontrarse a salvo y valorada después de tanto tiempo creyendo que no merecía ninguna de las dos cosas. El vínculo se tejió entre ellos como un hilo de oro, uniéndolos de maneras que trascendían lo físico, creando una conexión que duraría hasta el fin de sus días. Cuando Teodoro se apartó, sus ojos brillaban con una luz interior. La marca de mordida en su cuello ya estaba sanando, dejando una cicatriz plateada que la marcaría para siempre como suya. «Mi pareja», dijo con reverencia. «Mi corazón, mi pareja», susurró Rocío. «Mi hogar». La manada estalló en aullidos de celebración, el sonido resonando en las montañas y llenando el valle de alegría. Teodoro tomó a Rocío en sus brazos y la hizo girar, ambos riendo. Esa noche, en la vivienda que ahora compartían oficialmente, Teodoro amó a Rocío con una ternura que le hizo llorar. Adoró cada cicatriz, cada marca que Ricardo había dejado, reemplazando recuerdos dolorosos con toques suaves. Le mostró lo que significaba ser querida, ser valorada, ser amada sin condiciones ni crueldad. 6 meses después, Rocío se encontraba en el gran salón de Cresta de Espino, coordinando los preparativos para el festival de invierno. Se movía con confianza ahora, su voz con autoridad, sin aspereza, mientras dirigía a los miembros de la manada con facilidad y competencia. Sus habilidades organizativas se habían vuelto invaluables para las operaciones diarias de la manada y se encontraba consultada sobre todo, desde el almacenamiento de alimentos hasta la resolución de conflictos. «Las decoraciones van ahí», llamó a un grupo de jóvenes lícanos señalando la pared lejana. «Y asegúrense de que las mesas sean lo suficientemente resistentes para el festín. El año pasado, 3 se derrumbaron bajo el peso de tanta comida». Los jóvenes lícanos rieron y se apresuraron a cumplir. Rocío los observó trabajar, sintiendo una calidez en su pecho que no tenía nada que ver con el fuego crepitando en la gran chimenea. Estas personas se habían convertido en su familia. Este lugar se había convertido en su hogar de maneras que trascendían el mero refugio. Luna corrió hacia ella, el rostro de la jovencita brillante de emoción. Sus ojos ámbar brillaban con picardía. «Rocío, ¿nos cuentas esta noche la historia de cómo se conocieron tú y el Alfa?» Se había convertido en una tradición. Rocío se dio cuenta de que los niños siempre querían escuchar sobre la cueva, la tormenta y el momento en que todo cambió.
Si ustedes terminan sus tareas primero, dijo Rocío con severidad fingida, y si prometen no quedarse despiertos hasta muy tarde después. ¡Lo prometemos! Luna y sus amigos corearon antes de dispersarse a sus tareas con entusiasmo. Los niños se dispersaron a sus tareas y Verónica se acercó con una expresión divertida, su bolsa de sanadora colgada del hombro. Has recorrido un largo camino desde la mujer asustada que llegó aquí hace 6 meses. ¿De verdad? Rocío lo consideró. Era más fuerte ahora, tanto física como emocionalmente. Sus costillas habían sanado por completo, dejando solo la más mínima sensibilidad cuando el clima cambiaba. Los moretones se habían desvanecido por completo, y el labio partido había sanado sin cicatriz. Pero más que eso, las heridas internas también sanaban. Las pesadillas habían casi desaparecido. Podía reír sin miedo, podía alzar la voz sin inmutarse. Podía existir sin monitorear constantemente cada uno de sus movimientos en busca de un posible castigo. Podía aceptar cumplidos sin desconfianza. Podía cometer errores sin terror. Podía simplemente ser ella misma sin el peso aplastante de intentar anticipar y prevenir la violencia. Supongo que sí, dijo suavemente. Te has convertido en esencial para esta manada, continuó Verónica. No solo como la pareja del alfa, sino como tú misma. La manera en que organizas, la manera en que cuidas a las personas, la manera en que nos has ayudado a ser más eficientes y más unidos. Rocío, nos has mejorado. Una calidez floreció en el pecho de Rocío. Gracias por todo, por curarme, por aceptarme, por ser paciente mientras me asentaba. Para eso está la manada, dijo Verónica simplemente. Teodoro encontró a Rocío más tarde esa noche, después de que los preparativos del festival estaban completos. La trajo a sus brazos y ella sintió el vínculo zumbar de satisfacción entre ellos. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él, dándole un beso en la frente. Ocupado, pero bien. Rocío se apoyó en su fuerza. Luna quiere que cuente la historia de cómo nos conocimos en el festival esta noche. Los niños adoran esa historia, porque tiene un final feliz, dijo Rocío suavemente. Porque el monstruo es derrotado y la princesa encuentra a su príncipe. No soy un príncipe, protestó Teodoro. Me salvaste de todos modos. Rocío lo miró. ¿Sabes lo mejor? No solo me salvaste de Ricardo, me salvaste de creer que merecía lo que él me hizo. Me mostraste que valía la pena ser protegida, valorada, amada. Teodoro acunó su rostro entre sus manos. Siempre has valido todo eso. Solo te ayudé a recordarlo. Esa noche, Rocío se paró ante la manada reunida y contó su historia. Les habló de Ricardo, del abuso, de la noche en que huyó. Les habló de la cueva y la tormenta y del momento en que un lícano enorme había aparecido y preguntado con furia en la voz, ¿quién te hizo esto? Les habló de la promesa de Teodoro de que nadie volvería a tocarla nunca más y de cómo había cumplido esa promesa cada día desde entonces. Los niños escucharon con los ojos bien abiertos. Los adultos asintieron con conocimiento. Y cuando Rocío terminó, Luna hizo la pregunta que siempre hacía. ¿Y luego qué pasó? Entonces encontré mi hogar, dijo Rocío mirando a Teodoro. Entonces encontré mi familia. Entonces me encontré a mí misma. Más tarde, a solas con Teodoro en su morada, Rocío se paró en la ventana mirando hacia Cresta de Espino. Luces brillaban en las ventanas de todo el asentamiento. Humo subía de las chimeneas y podía escuchar el sonido distante de risas y música del festival. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Teodoro, acercándose para pararse a su lado. Rocío pensó en la mujer asustada y quebrada que se había escondido en una cueva hacía 6 meses. Pensó en el viaje que la había traído hasta aquí, el dolor que había soportado y superado. Pensó en la vida que tenía ahora.
rodeada de personas que la valoraban, amada por un hombre que la trataba como si fuera preciosa, parte de una comunidad a la que pertenecía. Ni uno solo, dijo, volviéndose para besarlo. Aquí es exactamente donde debo estar. A través de la ventana, la luna llena se elevaba sobre las montañas, pintando todo con una luz plateada. Rocío sintió el vínculo cantar de felicidad. Sintió el amor de Teodoro envolviéndola como una manta. Había sido quebrada por la crueldad, se había creído inútil e inmerecedora de bondad. Pero Teodoro la había visto en esa cueva. Le había preguntado, ¿quién te hizo esto? Con furia en su nombre, y había prometido que nadie volvería a tocarla nunca más. Él había cumplido esa promesa. Más que eso, le había demostrado que valía la pena mantener las promesas por ella, que era valiosa no por lo que podía hacer o por lo bien que podía servir, sino simplemente por ser ella misma. Rocío había huido de una vida y encontrado otra, una vida mejor, una vida donde era apreciada y protegida y amada sin medida, donde tenía voz y opciones y un futuro brillante de posibilidades. Había encontrado su hogar, su familia, su final feliz, y era más de lo que jamás se había atrevido a soñar.